Podría haber preparado esta presentación haciendo o demostraciones, o mostrar qué es lo que se puede hacer, o presentar distintos tipos de servicios que hay en muchísimos ámbitos diferentes. Con la inteligencia artificial uno puede componer música, dejárselo prácticamente a la inteligencia artificial y que trabaje en el estilo que uno quiere, o generar imágenes que tomen determinados elementos que uno le da, poner una persona en un contexto en el cual no estaba. No es difícil hacer ese tipo de cosas con la inteligencia artificial en este momento, porque desde hace muy poquito tiempo aparecieron servicios que están a disposición de cualquiera. Muchísimos son gratuitos. Después me hace gracia a mí ver servicios que son muy disruptivos, que empiezan con muchísima promoción, que los empezamos a usar porque son gratuitos y es cuestión de semanas que los empiecen a cobrar. Es el modelo de negocio que tienen, que se está repitiendo muchísimo y es muy interesante. Y así mismo surgen a las poquitas semanas. Estamos hablando de lapsos de semanas. Diariamente aparecen no menos de 10 nuevos servicios de inteligencia artificial con alguna característica innovadora. Todos los días. Incluso los días de fines de semana y los feriados. Todos los días salen más de 10 servicios. Así que hay un abanico enorme de cosas para experimentar. ¿Cómo se entra fácil a inteligencia artificial? Hay muchas. En este momento debe haber no menos de 10.000 servicios de inteligencia artificial disponibles para que uno se suscriba. ¿Podrías enumerarlos? Pero capaz que la piedra angular o el más popular es ChatGPT. ChatGPT. Ahí uno se tiene que suscribir, es gratuito. Y ese es uno de los más interesantes, es uno de los más populares también. Yo sé que me habían dado algo para entrar, entré, fue maravilloso lo que hizo, y después nunca más supe cómo entrar. Claro. Esas son entonces, se están poniendo de moda. ¿Vieron qué peculiar como todo esto explotó ahora un año? Aproximadamente después de la pandemia. Enseguida después de la pandemia todo esto se puso en el tapete y empezó a recorrer y empezó a crecer. Ya le dije, la cantidad de servicios que uno puede encontrar y la cantidad de servicios que se van incorporando todos los días. ¿A qué me refiero con servicios? Una página en la cual uno puede entrar y de repente configurar determinadas pautas de una empresa y te hace absolutamente todo lo que menciona el cliente, como si fuesen seres humanos. Eso es interesante. Capaz que te lo dan en los primeros días es gratis y que después cambian la política. Hay una razón, ahora la vamos a hablar. Que sé que hay muchísima cosa para ver, no les voy a mostrar absolutamente nada porque ustedes mismos ya les digo, vale la pena y es interesante al menos en el plano para satisfacer la curiosidad. Entren a ChatGPT y hablen un poquito con ChatGPT, pídanle algunas cosas. Pueden hablar como si estuviesen chateando con una persona. Se los recomiendo muchísimo. Pero no vamos a gastar tiempo. Yo le pedí un cuento, le di los personajes y la cantidad de líneas y la tercera persona que quería que... Ahí está, y escribiéndole como quien tiene una conversación con cualquier persona normal. No hace falta tener ningún nivel de conocimiento especial para poder sacarle mucho jugo a esas herramientas. Ahora, la inteligencia artificial en sí es una disciplina, podemos decir, un poquitito más antigua. Ya Alan Turing, ¿recuerdan quién era? Matemático británico que fue el que logró descifrar el código que utilizaban los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El código Enigma, de las máquinas Enigma que codificaban, encriptaban la información que ellos transmitían después por telegrafía y por radio. La encriptación era excelente, pero hubo alguien que la superó, que fue precisamente Alan Turing. Antes de su trabajo en el ejército británico, Alan Turing ya era un matemático, ya era brillante, ya tenía ciertos conceptos que lo llevaban para el lado de las máquinas capaces de hacer cálculo, y él se planteaba, ¿puede una máquina pensar? De ahí surgen los primeros... Claro, después no, antes, en la ciencia ficción hubo una innumerable cantidad de inquietudes de este tipo, pero Alan Turing por lo menos dio un pasito adelante y diseñó una prueba que se llama la prueba de Turing. ¿Qué es la prueba de Turing? Que la podemos utilizar actualmente. Consiste en evaluar si una máquina es inteligente o no chateando con ella. Si es
indiscernible si es un ser humano, si es una máquina. Vamos a hacerlo individualmente cada uno. Primero voy a chatear yo y yo le pongo una nota. Y después lo va a chatear él, después va a chatear ella y van a hablar todos ustedes. Vamos a hablar cuando saquemos una conclusión donde estamos con posiciones tan encontradas que no sabemos si es o no una máquina, que dice que pasó la prueba de Turing. ChatGPT en este momento pasa la prueba de Turing. Con eso no estamos, es inteligencia artificial, no estamos diciendo que piense con esto, pero pasa la prueba de Turing. Posteriormente después hubo, claro, imaginar la prueba de Turing puede hacerlo alguien que no sea un científico. Es, digamos, un problema más filosófico que científico, ¿no? O de lógica, ¿verdad? En el año 44, bastante cerquita porque todavía estábamos en la Segunda Guerra Mundial, a la vez que se estaba diseñando la bomba atómica, había otro equipo que estaba trabajando en Boston, y ahí se crearon las primeras redes neurales artificiales. ANN, Artificial Neural Networks. Se crearon y se materializaron y realmente se empezaron a probar las redes neurales artificiales. No había transistores todavía, también se estaban empezando a trabajar en eso, era con válvulas de vacío, la que se utilizaban en las radios y en los televisores. ¿Qué es una red neural? Las redes neurales, ya les paso el aviso, ChatGPT las utiliza. Es que no es un concepto que haya sido superado, no es un concepto antiguo, sino que es lo que está en el corazón de todas las inteligencias artificiales actuales. Quiero aclarar que en términos de inteligencia artificial, las redes neurales artificiales no son la única técnica que se puede utilizar. Hay muchas técnicas que son completamente inconexas. Una la desarrollaron en Rusia, una serie de científicos llamada SVM. SVM es Support Vector Machine, ¿tá? Máquina de soporte de vectores. Es muy matemático y desarrolla un tipo de inteligencia artificial más numérica, menos comunicativa de repente. Después tenemos otro tipo de inteligencia artificial que es la ontológica. La inteligencia artificial ontológica se basa esencialmente en bases de conocimiento, en manejar bases de conocimiento. También, bueno, es espectacular en cuanto al conocimiento que tiene, pero no es, podríamos decir, muy lúcida. ¿En plaza eso también? ¿Cómo? Digo, si está disponible como el ChatGPT. Sí, sí. Incluso está en un plano más muy interesante. Bueno, ¿en qué consisten las ontologías? Las ontologías son bases de conocimiento. ¿Qué son las bases de conocimiento? Tener conocimiento abstracto sobre muchísimas cosas. Una de las que están disponibles, que uno puede bajarse el conocimiento, puede estar varios días descargándolo, pero de muchísimo conocimiento, se llama OpenSeek. OpenCyc. OpenSeek, gente que plasmó conocimiento en una base de conocimiento. Las bases de conocimiento empezaron en un lenguaje llamado RDF. Un lenguaje, podemos decir, un lenguaje en el cual el conocimiento se pone registro tras registro. Se llaman tuplas. Consisten en conjunto de tres enunciados. ¿Ah? Como si fuese sujeto, verbo y predicado, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Ponemos entonces primer elemento, un verbo, por decirlo de alguna manera, que surge de otra iniciativa que se llama Dublin Core. ¿Qué relaciones puede haber entre elementos? Y un tercer elemento. Entonces establezco la relación entre dos elementos a través de un verbo, por decirlo de alguna manera, donde existen miles de verbos. Y esos verbos están padronizados. Entonces, de esa manera yo puedo tener de manera abstracta y en bastante poco espacio una cantidad de conocimiento tremenda. Hay a partir del RDF surgió otro lenguaje que es un poquito más avanzado que se llama OWL, como si fuese de Chusa, o búho. Ahí está. OWL es un lenguaje ontológico para guardar información en términos de conocimiento. No son bases de datos, son bases de conocimiento, es otra cosa distinta. Entonces eso es papita para las inteligencias artificiales, ya está preparado, ya está todo vinculado de una manera organizada, de una manera repetible. Entonces uno le da eso a una inteligencia artificial basada en otras técnicas como redes neurales y la cosa se pone interesante porque realmente podemos decir que la máquina sabe, tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque aprovecha conocimiento que ya fue compilado con anterioridad. Hay una base de datos OWL muy interesante que no recuerdo qué universidad la desarrolló, que es la base de datos la base de conocimientos de la pizza. Todo lo que se puede saber sobre la pizza, absolutamente todo, desde la elaboración, los tipos, los defectos, todo lo que se puede saber sobre la pizza está ahí. Y está disponible y se puede bajar de internet. Cuando uno la baja no puede interactuar con ella, salvo que sepa qué es lo que tiene que hacer.
Pero los insumos están para que uno pueda jugar y trabajar y entender profundamente de qué va, en qué consiste. Otra línea de la inteligencia artificial, otra tecnología también inconexa de las demás, es la lógica difusa. Fuzzy logic, se dice en inglés. La lógica difusa no tiene algún puntito en común con las redes neurales, pero se pueden casar, podemos decir, y utilizar las dos técnicas a la vez. Saben que la lógica tradicional, la lógica booleana, es sí o no. Una lógica difusa admite el más o menos. Entonces es otra forma de razonar las máquinas. Había en Plaza unos lavarropas basados en lógica difusa que calculaban la cantidad de ropa que tenía y a partir de ahí se ponía el agua necesaria. Que eso se materializó, algo se usó también en la industria y es una técnica que está ahí a la mano. Y les menciono otra más porque también tiene que ver, está poco implementada en este momento, pero es una de las que yo le veo más fuerza, más potencialidad para cambiar el mundo, que es la computación evolutiva. Le llaman también algoritmos genéticos. ¿En qué consisten? ¿Por qué la veo tan importante eso también? Porque me parece que es la única de todas las tecnologías que hablamos que puede proyectar, imaginar, crear. Las otras no. Las otras pueden identificar patrones, pueden entender qué pasa, pueden tener conocimiento, pero no ser creativas. Y los algoritmos genéticos pueden ser creativos. Eso está muy interesante. Les advierto ya que ChatGPT, aunque parezca que nos escribe cuentos y que genera cosas como... es incapaz de crear. ChatGPT es incapaz de crear en este momento, hasta que le incorporen esa necesidad, digamos, de la computación evolutiva que lo permite hacer. Vamos a explicar en qué consiste la computación evolutiva, los algoritmos genéticos. En la evolución, la teoría de la evolución en biología, tenemos un elemento que es importantísimo, del que menos se habla, que es la presión selectiva. ¿Qué es la presión selectiva? Es el elemento que hace que el nuevo organismo viva o muera, triunfe o fracase. Se dice en el darwinismo que se trata de la prevalencia de los más aptos. Bueno, ¿quién determina si es más apto o menos apto? Esa presión selectiva, esa circunstancia. Entonces imaginemos la temperatura. Estamos en un lugar muy frío y yo largo una especie de conejitos. Vuelvo 1000 años después y vamos a ver qué pasó con los conejitos. Van a ser muy peludos, van a tener, vas a saber de qué color terminan siendo, pero van a tener mucha grasa bajo la piel y van a tener también un metabolismo capaz de resistir bajas temperaturas. Entonces, ¿qué pasa con los demás? Bueno, se los comieron las focas. Se los come la foca, se va muriendo de frío. ¿Qué va ocurriendo entonces? La idea es que la presión selectiva la da el frío. Es la circunstancia que dice, este sí, este no. Este se muere de frío, este pasa. Los que pasan se van entonces apareando con otros conejitos que también sobrevivieron al frío. Van combinando sus genes y van surgiendo mutaciones. Esas mutaciones son al azar. Algunos conejitos pueden salir muy mal formados, entonces no corren. Otros conejitos pueden perder características beneficiosas para el frío y otros pueden ganarlas. Entonces pasan muchas generaciones y que es lo que vamos teniendo, una evolución marcada por esa presión selectiva. Entonces eso lo puede hacer uno en términos de soluciones a un problema, en electrónica o en informática. Tomamos dos soluciones al azar. Las pasamos por el filtro de la presión selectiva y dice, esto va o esto no va, es satisfactorio o no, y cuánto, porque también hay que saber cuantificar. Entonces vamos a hacer lo siguiente, descartamos todas las cosas que pudieron haber salido aleatoriamente y nos vamos a quedar con las dos mejores. Las combinamos y le ponemos un factor también aleatorio de mutación. Y lo repetimos varios millones de veces por segundo. En muy poquito rato vamos a tener soluciones absolutamente impensadas y que pasen la prueba. ¿Es claro? ¿Es inteligencia? Probablemente no. Es emular es biónica. Es biónica porque es emular un aspecto de la biología en la tecnología. Pero cuando le ponemos eso a las inteligencias artificiales pueden salir cosas muy, muy interesantes. Porque eso puede proyectar y puede obtener soluciones tal vez fruto del azar. Un azar orientado, diríamos, ¿no? Por esa presión selectiva y por la combinación de las mejores soluciones
disponibles al momento. Las combino, como si fuese un apareamiento, introduzco un pequeño grado de cambio que es la mutación y vemos a ver qué sale. Pero siempre combinando las mejores y descartando las peores. Ahí es donde la inteligencia artificial pasa a tener entonces una herramientita adicional para ser creativa, para salir con cosas nuevas, con cosas inimaginadas. Entonces, las inteligencias artificiales en este momento, las más populares, las que están funcionando, las que sobrevivieron, digamos, no se basan en una tecnología sola. Tienen una combinación de varias tecnologías diferentes. Bueno, volviendo a la historia, en el año, dijimos que estas redes neurales, las redes neurales aparecieron en el año 44. En el año 52, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Marvin Minsky y John McCarthy crearon un lenguaje de programación llamado Lisp. Es el más antiguo de los lenguajes de programación que existen hoy. Lisp. Lisp quiere decir List Processor. Es un procesador de listas. Es un lenguaje que tiene como característica, si uno ve algo escrito en Lisp, tiene cantidades brutales de paréntesis. Son anidamientos de paréntesis. Puede llegar a cerrar 18 paréntesis en determinadas líneas de código. Si uno ve muchos paréntesis, es Lisp. Entonces, ese lenguaje lo crearon para procesar listas. Y lo crearon para inteligencia artificial. Precisamente cuando hablamos de ontologías, todavía no estaba establecido el RDF como un mecanismo universal, se trataba del conocimiento como listas. Y trataban la inteligencia artificial desde esa óptica, desde una óptica ontológica, diríamos, ¿no? Vuelvo a las redes neurales, porque son importantísimas. Las redes neurales consisten en un pequeño dispositivo que puede ser electrónico o puede ser programado en una máquina. Puede ser sencillamente un lugar en un software. Ese dispositivo se llama perceptrón y tiene una función, es la neurona. La neurona artificial, ¿en qué consiste? En algo muy sencillito que ya les resumo de qué se trata. Es capaz de recibir varias entradas que vienen o de otras neuronas o de mis entradas. Ahora vamos a poner un ejemplo bien concreto porque vale la pena tratar esto de las redes neurales artificiales. Ese perceptrón entonces tiene que sumar esas entradas, las tiene que sumar a un valor adicional que es un valor de, podemos decir, de compensación, bias, se dice en inglés, un valor de desvío, digamos. Porque le puedo subir o bajar como si fuese una perilla, como si fuese un potenciómetro. Le puedo subir o bajar la importancia que tiene esa neurona individualmente dentro de mi red. Y después se le aplica una función que achata la curva. Se habló mucho de achatar la curva en el tema de la pandemia, ¿no? Es una función normalmente sigmoide, donde obtengo un valor entre 0 y 1. Y eso es lo que la neurona le pasa a la próxima. Ya está. Se puede hacer con 2 transistores o 3. O sea, no tiene, y una perilla. No tiene mucha ciencia. La magia la obtenemos cuando las empezamos a combinar. Entonces hay un ejemplo que es muy bueno, que explica las redes neurales y le explica con toda la matemática que uno necesita, que es álgebra lineal en definitiva. Que es el reconocimiento de números escritos. Si cada uno de nosotros tenemos un papelito y escribimos del 0 al 9, cada quien tiene su caligrafía. Si alguien es médico, peor caligrafía tiene. Entonces, vamos a tener muchísimos tipos de 9, muchísimos tipos de 8, muchísimos tipos de 1, unos con palito, otros sin palito, otros con... hay de todo. Entonces, vamos a hacer una red neuronal capaz de ver uno de esos papelitos y dilucidar a ver de qué número se trata, independientemente de quién sea que lo haya escrito y cómo. Va a haber muchos tipos de 8, va a haber muchos tipos de 7. La misión de la red neuronal es tener entonces una matriz de entrada. Una matriz consiste en hacer como una cuadrícula donde nosotros ponemos puntitos negros y puntitos blancos y dibujamos, por decirlo de alguna manera, el número. ¿Se entiende? Una matriz que tiene un cuadrado lleno de puntitos. Esas son las entradas a la red neuronal. Y la salida de la red neuronal van a ser 10 neuronas, con 10 cablecitos que cada uno puede tener una lamparita. 1, 2, 3, 4. Va a decir, si es un 1, si es un 2, si es un 3, una de las salidas se va a prender. No se va a prender más de una. Es lo que esa red neuronal determinó que es ese número que recibió la entrada. Toda esa red consiste en algunos centenares de perceptrones, que son esas unidades, esas pequeñas
neuronas que están formadas por bien poca cosa, un par de transistores. También quiero aclarar que puede no ser física, que pueden ser posiciones de memoria en una computadora. Entonces ahí sí, ya no estoy limitado por el espacio. Imaginen si cada una de esos perceptores tiene un botón de volumen y tengo 100.000. Son las paredes enteras forradas de botones, como eran las computadoras muy antiguas, y hay que ir y calibrar cada una de ellas para darle el peso que tiene que tener. Ahora vamos a hablar que la red neural tiene entonces dos modalidades de funcionamiento. Una cuando le estoy enseñando, porque las redes neurales no se programan, se entrenan. Se les enseña, no se pueden programar. Desde el año 44 y hasta la fecha, hasta ChatGPT, las redes neuronales se entrenan, no se programan. Ahora vamos a ver por qué. ¿Cuál es la confiabilidad de los sistemas? ¿Cuál es la confiabilidad? Sí. No está establecida. Porque uno puede configurar sistemas de muchas maneras diferentes. Pero el resultado, uno busca un resultado. Sí. Y de repente el resultado que uno busca es otro. Y- Que salió es otro. Y eso es empírico. Eso es empírico. Y es variable según el ámbito de conocimiento. No es lo mismo, por ejemplo, yo he trabajado muchísimo con redes neuronales para controles industriales específicos. Ejemplo, la temperatura de un tanque. La temperatura de un tanque, ¿de qué hablamos? ¿De un calefón? Sí, pero... redes que pueden mirar introducidos las mismas interrogantes a dos redes y el resultado sea el mismo o no. Puede ser distinto. Puede ser distinto, una más confiable que otra. Hay confianza, o sea, hay un porcentaje de confiabilidad. Digamos que sí, pero no depende tanto de la red, depende del uso que uno le dé. A ver, yo puedo dormir en mi cama o puedo dormir en mi auto. ¿Cuál es más confortable? Probablemente la cama. No se entiende lo que planteo. Puedo hacer las cosas de varias maneras diferentes, más óptimas y menos óptimas. En los dos lugares voy a dormir. Va a ser más cómoda la cama, el auto va a ser un poco menos cómodo. Estoy solucionando el problema. Entonces varias redes neuronales para un problema específico pueden solucionarlo con grados de confiabilidad diferentes. Depende de qué vayamos a elegir. No hay redes neuronales universales que puedan resolver cualquier cosa. Uno tiene que establecerlas según el tipo de problema que queremos resolver. ¿Me explico? Sí. ¿La inteligencia artificial es una? No, hay muchísimas. Hay diversas. Hay muchísimas tecnologías con las cuales uno puede crear una inteligencia artificial. Tecnologías diferentes que surgen matemáticamente de lugares diferentes. Y hay diferentes empresas con inteligencias artificiales hoy. Y diferentes instituciones y universidades y fundaciones que están trabajando en inteligencias artificiales que ni se parecen entre sí. Hay algunas mejores que otras. Y hay otro factor más, antes de volver a las redes neuronales, que a nosotros nos impresionan o nos impactan determinadas inteligencias y otras no. Cuando la inteligencia no tiene capacidad de comunicarse, por más que sea ultra avanzada, no nos impresiona. Por eso hasta la fecha la ignorábamos. Si existe desde el año 44, esencialmente la mayor parte de nuestras vidas hemos coexistido con inteligencias artificiales. ¿Por qué ahora hablamos de inteligencia artificial y hace 10 años no? Por la aplicación en lo cotidiano también, porque ahora se hacen películas con inteligencia artificial y se clonan actores. Exacto. Le compran la cara a Brad Pitt para hacer una película y con la cara de él. Ahora estamos viendo los resultados. ¿Por qué razón? Porque antes no los veíamos, estaban. ¿En qué ámbito se utilizaba inteligencia artificial? En los últimos 20, 25 años se ha usado inteligencia artificial muchísimo en el trading de bolsa. Analizamos a ver cómo se comportan las acciones, cómo están los mercados, cómo están, dice, bueno, compra, vende a tanto, solamente inteligencias artificiales. En la bolsa de New York no hay absolutamente, vieron en las películas, dice, compro, vendo, eso ya fue, son inteligencias artificiales, puramente. Analizan un montón de variables de entrada y determinan comprar, vender, comprar si está tal precio, vender hasta tal otro. Esa inteligencia artificial es de las que más se ha desarrollado. Ese tipo de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es redituable. Si la hago bien, en un día de trabajo no sé cuántos millones de dólares me puede dar. Es redituable. ¿Tenés la fórmula? ¿Tenés la fórmula? Hay varias. Y es difícil porque han evolucionado muchísimo. Entonces, si uno se mete en ese territorio y tu inteligencia artificial es ligeramente inferior, te come el crudo. Te despedazan.
No hay absolutamente ningún operador de carne y hueso. En las principales bolsas del mundo son inteligencias artificiales las que determinan, bueno, claro, hay uno mirando a ver si baja la llave, a ver si se enloquece mucho y hace algo que sea potencialmente peligroso y que genere pérdidas. Hay alguien preparado para pagarla, pero... ¿Puedes engañar? Claro. ¿Te puedes engañar? Eso es lo mismo. Ha habido algunos eventos, yo creo que no se pueden engañar, ¿no? Porque en este momento son muy multidimensionales, pero ha habido algunos eventos, ha habido algunas, en el caso de... últimamente la invasión de Rusia a Ucrania, ese tipo de cosas han causado algunas distorsiones, que uno ve que todo el mercado se comporta de una forma y eso no es un problema de los mercados, es un problema de las inteligencias artificiales que capaz que son muy rígidas para eventos nuevos que no estaban preparadas para manejar. No estaban entrenadas para ese tipo de escenarios. Entonces, ¿qué pasaría ahora si China invade Taiwán? Bueno, eso puede estar muy complicado. Y no la puedes manipular. Son muy... tienen muchas entradas. Evalúan mucho, tienen muchos datos de entrada. Si lo podés manipular, y posiblemente sí, pero te llevaría un trabajo tremendo. Tienes que maquillar un montón de cosas. Pensando justamente en esto de Ucrania y Rusia, Sí. si no podía haber sido manipulado. No, Esto es como un cine negro, lo que vos me decís de Ucrania, pero supongo que se pueden hacer simulaciones, ¿no? ¿Cuál es el resultado en el mercado de...? Claro. Eso es una parte a todo eso es una ciencia en sí que le llaman what if. What if, entonces, ¿qué pasaría si? Entonces, ¿Qué pasaría si se explota la primera bomba atómica a partir de hoy? Bueno, No sé, la segunda, la tercera. Bueno, ¿cómo? ¿Desde dónde? ¿Qué pasaría? Claro. Entonces ahí hay proyecciones, hay Exacto. múltiples proyecciones que se pueden hacer en paralelo. No sé hasta dónde las inteligencias artificiales que operan en bolsa tengan eso implementado. No lo sé. Bueno, Hay varias y son todas muy avanzadas porque es un ámbito donde se ha estado trabajando muchos años, invirtiendo mucha plata, y son inteligencias artificiales que como salida no impresionan a nadie. Es una caja negra con una pantallita que te dice dos cositas y ya está. Y nadie dice esto es inteligente. Entonces la inteligencia artificial ya existía, pero no tenía una gran capacidad de comunicación. No se expresaba, no era elocuente, no nos impactaba, no nos impresionaba. Nos generaba resultados que nosotros pudiésemos ver y asombrarnos. Pero te Ahora, deja perdón. un grado grande de incertidumbre. Eso, Te deja un grado grande de incertidumbre. Tú de repente estás confiando en algo y un sistema te lleva a conclusiones equivocadas. En ciertas circunstancias podría llegar a ser todo. O sea, todo es posible en realidad. Porque es relativo y sigue avanzando la tecnología y se siguen incorporando nuevas técnicas. eso sería la Sí. información desde el punto de vista económico. Sí. Ahora, desde el punto de vista militar, ¿cuál sería la proyección? Y me consta que ciertos ejércitos tienen inteligencia artificial Todo. haciendo Otra análisis. vez. Me consta que sí. Me consta que sí. Y que eso lo deben considerar top secret, ¿no? Bueno, Y vamos de alguna manera a empezar a descubrir. Claro. Ahora, hay otro factor más. Rebobinamos un poquito y volvemos a Sí. lo que yo planteaba del perceptrón. El perceptrón, entonces, es, como decimos, la neurona artificial. Muy sencillita, hace poca cosa y adquiere su capacidad de magia, digamos, cuando está en una red muy grande, cuando son muchos y empiezan a interconectarse. Ese perceptrón, en las computadoras tradicionales, una computadora tradicional puede hacer un algoritmo de inteligencia artificial. Pequeño, mediano, un poquito más grande. Se puede hacer reconocimiento de imagen. Los radares que hay en este momento que ponen multas tienen reconocimiento de imagen. Claro. Saben cuando viene una camioneta, saben cuando es una persona, y además le ven la matrícula. Tienen un montón de elementos y se basan en redes neurales, podemos decir seriales. ¿Por qué seriales? Les explico. Una computadora tradicional tiene un microprocesador, puede ser de 1, 2, 4, 8 núcleos. Son como tener 8 microprocesadores para aumentar el rendimiento paralelo, pero no sale de ahí hasta 16, ahí en la vuelta, como máquinas comprables. Hay muchos celulares que dicen que es de 8 núcleos, hay otros de 4 y otros de 1.
son tener un microprocesador con varias cabecitas, por decirlo de alguna manera, como si tuviésemos varias computadorcitas trabajando en conjunto, en paralelo, en una estrategia de ejecución multihilo, pero un multihilo muy acotado, hasta 16, 32 en algunas máquinas de data centers. Entonces se trata de que una red neural que tenga miles de perceptrones, ese microprocesador los atiende secuencialmente a unos y a otros. Hace los cálculos, ve las entradas, le aplica entonces la compensación, la pasa por la función sigmoide y obtiene una salida y pasa a la próxima neurona y sigue, así sigue. 1, 2, 3, 5, 10, 1000, 100.000. Entonces hace un trabajo secuencial de atender cada uno de los perceptrones. Porque nuestras computadoras son así, trabajan secuencialmente. Como lo hacen a una gran velocidad, nos da la ficción de que está pasando todo a la vez. Yo puedo estar escuchando un MP3 en la computadora y mientras tanto estoy navegando por una página web y tengo en otra pestaña abierta de repente una planilla de cálculo. Y está atendiéndome al mouse que la flechita se está moviendo. Entonces, todo eso ocurre a la vez. No ocurre a la vez. La computadora establece rebanadas de tiempo para atender secuencialmente las distintas cosas. Lo hace muy rápido, como ese superhéroe Flash, que era tan rápido que parecía que no pasaba o podía estar haciendo varias cosas a la vez. Hacía una cosa, iba corriendo y hacía otra, y uno lo miraba y estaba haciendo todo a la vez. Bueno, así hace una computadora. Entonces, surgió de manera inconexa que en el mundo de los videojuegos se empezaron a poner de moda, se empezaron a poner como una necesidad los gráficos importantes, las pantallas fotorrealistas. Los chiquilines jugando en la computadora cada vez exigían más videojuegos espectaculares en términos de imagen, ¿verdad? Los videojuegos en la época de las Atari o las máquinas TK-95, las Spectrum, eran de 8 bits, era una cosa, el Pac-Man venía y era cuadradito y se movían los fantasmitas, era todo muy rudimentario porque teníamos tarjetas de video rudimentarias. ¿Qué es la tarjeta de video? Es el dispositivo que le permite a la computadora componer una imagen. Entonces, ¿qué ocurrió? En ese mundo de los juegos empezó a haber una demanda de tarjetas gráficas más potentes, capaces de procesar más información, capaces de generar imágenes más impactantes sin sobrecargar al núcleo de la computadora. Claro, entonces por eso se llamaban coprocesadores gráficos. El coprocesador gráfico era un procesador que funcionaba en paralelo con el procesador de la máquina, pero estaba destinado exclusivamente a atender las necesidades de generar una imagen en el monitor. Eso fue evolucionando mucho, y ese coprocesador tiene características diferentes al procesador de la computadora. Es un procesador que tiene muchos pequeños núcleos para atender individualmente grupos de píxeles en la pantalla. Entonces, hay un gran fabricante en este momento que es crítico, que se llama NVIDIA. NVIDIA es una empresa de las más grandes del mundo, mucha gente no las conoce, y mucha gente las conoce porque fabrica unas buenas tarjetas de video que pueden usar los chicos que quieren jugar en la computadora. Los microprocesadores más chiquitos. Y esos procesadores que tienen esas tarjetas que se caracterizan también por calentar mucho. Entonces tienen unos grandes ventiladores y usan una pasta térmica que se utiliza para la transferencia térmica entre el microprocesador y el disipador. Y unos ventiladores grandes también se utilizan para minar criptomonedas. Entonces hay mucha gente que son grandes compradores de esas tarjetas gráficas que no las van a usar para jugar, las van a usar para otras cosas. En el caso de NVIDIA desarrollaron muchísimo esa tecnología ellos, para dentro de la empresa. Y a esos núcleos les llamaban núcleos CUDA. En realidad no eran núcleos individuales, eran clúster, eran como racimos de núcleos más chiquitos. Quiere decir que el procesador de una tarjeta gráfica capaz que tiene 65.000 núcleos. Y yo en la computadora tengo 1 u 8 si la computadora es muy cara. Entonces ven cómo se está estableciendo un escenario más amigable con las redes neuronales que precisaban tener mucha cantidad en paralelo con poca potencia de cálculo. Entonces cuando empezamos a utilizar esas tarjetas gráficas, esas tarjetas que originalmente fueron diseñadas para manejar la imagen en un monitor, las empezamos a usar para otras cosas, se abrieron las puertas del procesamiento paralelo. Ya no precisábamos individualmente atender cada uno de los cálculos necesarios para cada perceptrón de la red neuronal.
Ahora es posible con un solo golpe de clock, de reloj del oscilador de la máquina, con un solo golpe estar atendiendo miles de procesos a la vez. Entonces ahí se pusieron interesantes las redes neurales. Se abrieron nuevas posibilidades a partir de la disponibilidad de esas tarjetas gráficas que las puede comprar cualquiera, que cualquier universidad puede hacer un desarrollo. De ahí surge entonces, hay datas, después empezaron a surgir tarjetas que no tienen conector de salida, uno no le puede enchufar el monitor. Son coprocesadoras de tipo gráfico para centros de cómputos. Si la compra un gamer porque quiere jugar en un jueguito y compra esa tarjeta y se da cuenta de que la tapa es ciega, no tiene donde enchufar la pantalla. Están 100% orientadas, 100% volcadas hacia el coprocesamiento interno, para dar la asistencia a todos los procesos de cálculo que sean masivamente paralelos. Entonces es el escenario ideal para que las redes neurales empiecen a brillar. Y es lo que están haciendo. En el caso de ChatGPT, que es el más conocido, para mucha gente es la inteligencia artificial. No conocen que hay otras menos vistosas, ¿no? GPT es una técnica de red neural que es generativa. La red neural generativa... Del inglés proviene, ¿qué significa? GPT. Generative Pre-Trained Transformer. Pre-Trained Transformer. Es un transformador generativo preentrenado. ¿Por qué preentrenado? Porque a la red neural la entrenaron previamente, con información que venía de una base de conocimiento. Es generativo porque son LLM también se pueden clasificar. ¿Qué es LLM? Large Language Model. Son grandes modelos de lenguaje. La especialización de este tipo de redes está dado en el lenguaje. Producen lenguaje y consumen lenguaje. Entonces, una persona normal, sin saber ningún lenguaje de programación, le puede decir: escríbeme un cuento de un ratoncito que se peleó con un hipopótamo. Se lo digo en mis palabras. La red neural lo entiende y va a escribir un cuento de un ratoncito que se peleó con un hipopótamo. Ahora, uno le puede escribir en un idioma y pedirle que lo traduzca. Exacto, y lo hace a la perfección, lo hace absolutamente libre. Y uno le puede decir, y encima, escribe como un periodista. No, mejor, escribe como un profesor. A uno pidió un poema escrito como García Lorca. Sí, yo lo pedí. Yo lo pedí. Es perfectamente. Y lo presenté en un curso Lo de... presentaste en un curso y el profesor se quedó tecleando. También, si le pides lo mismo, escriba el mismo Claro, poema, claro. pero le dices que lo quieres como Becker, te lo va a hacer. Claro. Y te vas a dar cuenta de una cosa muy interesante. Si conoces a García Lorca y a Becker, vas a ver que él también los conoce. Porque fue alimentado con eso, ¿no? Y llega hasta ahí el nivel de sutileza, pero consume lenguaje y produce lenguaje. El nivel de plagio puede llegar a... Bueno, No sabes. 100%. es todo plagio. Porque está preentrenado en base al trabajo de otros. De hecho, es plagio. Es plagio porque no lo está generando. Recién hablamos de algoritmos genéticos. No lo está generando de la nada. Está basándose en los datos con los cuales fue entrenado. Hablando de entrenamiento, no hablé lo mencioné, pero no dije cómo se trata. El aprendizaje de la red neuronal, que es la base de todo. Siempre estamos hablando de que el entrenamiento Sí, lo hace un hombre. sí. ¿Qué pasaría si el entrenamiento lo hace otra máquina? También se está haciendo. Y Entonces no es plagio. De dos, ¿no? No, porque tú lo vas a entrenar con elementos que existen en el mundo. Pero no, es decir, yo creo que en la conclusión está la diferencia. Pero permíteme, es importante entonces que en este momento Sí. tratemos en qué consiste el Bueno, está entrenamiento. perfecto. Sí, sí. Te explico en qué consiste el entrenamiento, que puede ser más o menos matemático. Lo voy a simplificar entre lo posible. Dijimos que la red neuronal consiste en agarrar ese pobre perceptrón que tiene muy pocos componentes, o puede ser simulado en una computadora y atendido, dijimos, secuencialmente o paralelamente según la tecnología que tenga disponible. Pero ese pequeñito perceptrón, estaba hablando hoy, empecé a hablar de los números escritos a mano.
Sí. con diferentes caligrafías. Sí. Yo quiero entonces que mi red neuronal, que va a tener unos pocos miles de perceptrones, sea capaz de identificar el número escrito por cualquiera de nosotros, más aún, por cualquiera que ni siquiera esté acá. Es que lo vamos a entrenar con nuestras caligrafías. Y va a ser capaz de entender la caligrafía de absolutamente cualquier persona que en este momento no se cuente con nosotros. Le puedo dar el número escrito en gótica, en cualquier fuente disponible de tipografía, o escrito por alguien que no está acá, en la medida que el número sea razonable, que no sea muy patológico, que no haga un 1 y diga que es un 7, va a reconocer y va a decir, esto es un 1. Más torcido, más corto, más alto, con rayita abajo, con el palito, sin el palito, lo que sea. Un número romano, como voy a hacer un 1 en número romano, lo va a identificar. ¿Cómo? Tenemos que hacer que esa red neural, entonces, se entrene a partir de la información de nuestras caligrafías. Cuando yo hago la red neural, entonces, primero la programo. Listo, ya está, tenemos n cantidad de perceptrones. Estos son en las entradas. Supongamos que en la entrada hacemos una matriz, una retícula, en la cual nosotros vamos activando y desactivando puntitos. Vamos a escribir así como sería en una pantalla con píxeles, con puntitos. Cómo está trazada nuestro número de entrada. Entonces esa matriz son las entradas a una primer capa de neuronas o perceptrones, que tienen entonces esa calibración que dijimos que es un número arbitrario para cada una. Van a sumar los valores de todas las entradas, lo van a sumar a ese número arbitrario, lo van a aplanar con una función sigmoide y vamos a obtener un resultado entre 0 y 1. Ese resultado pasa a una segunda capa de también perceptrones iguales a los otros. Todas las salidas de la primera capa van conectadas a cada una de las neuronas. ¿Soy claro? Todas a cada una. Todas a cada una. Entonces, todas las salidas pueden ser, o sea, uno tiene que tomar, ¿qué tenemos? 10 por 10, 100. Nuestra retícula de 10 por 10, bueno, muy bien, es muy pobre, ¿no? Tenemos 100. Entonces, nuestra primer red consiste en 100 perceptrones. Todos los 100 se conectan a la primera de la segunda capa, que no tienen por qué ser 100 capas, que eso pueden ser 16, 24, la cantidad que querramos. Ahí viene porque hay diferentes tipos de redes neuronales y uno tiene que buscar experimentalmente optimizarla para el trabajo que estamos haciendo. Entonces, todas las salidas de la primera línea, entonces, van a cada una de las de la segunda línea. Puede haber una tercera línea. Esas, entonces, se van conectando. Suele haber, entonces, una línea de entrada, son perceptrones de entrada. Los perceptrones de salida, en nuestro ejemplo, son 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puede haber otro ejemplo donde yo quiero identificar fotos y quiero saber si es un gato o no. Entonces yo tengo dos salidas, sí y no. Le pongo fotos a la entrada y me dice si es un gato o si no es un gato. Puede haber cosas, puede haber un castillo, puede haber un hipopótamo, puede haber una flor. Esa red neuronal está especializada en detectar gatos. ¿Saben dónde deben haber visto redes neuronales? En cámaras fotográficas que apuntan a un grupo de gente y les traza un cuadradito alrededor de la cara de cada uno. Eso es una red neuronal. ¿Sabe lo que es una cara? Alexa. Y Olympus, Fuji, muchas marcas de... No, digo, Alexa, el aparatito sí. Que vos le decís, no importa en el idioma que lo digas, sí. No importa cómo articules las palabras. Claro. O sea, uno puede decir Alexa, otro dice Alexa, otro dice... claro, con variaciones. Claro. Con lo que yo hablaba de la caligrafía recién. Claro, entonces, por eso. Alexa, Siri, o Google Home, o sea, en este momento esos son asistentes de voz. Claro. Son capaces de determinar lo que estás diciendo independientemente de cómo pronuncias. Pero entiendo que usan más o menos ese mismo Son redes neurales. Claro. Son redes neurales, exacto. Claro. Las redes neurales son especialistas en detectar patrones. Claro. No son especialistas en imaginar cosas. Claro. Pero sí en detectar patrones. Claro. Cuando se da el patrón incluso frente a información que nunca vio o nunca fue expuesta. Claro. Volvemos al ejemplo que estamos trabajando de la caligrafía de los números. Entonces, tengo varias capas intermedias de perceptrones que están conectados todas las salidas de la capa anterior a cada una de ellas. Procesan la función sigmoide, tienen un valor arbitrario que yo tengo que ajustar y luego obtengo una capa de salida que es conforme a la aplicación que yo tenga. Del 0 al 9 en nuestro ejemplo, en el ejemplo de detectar gatos 1 o 0,
O sea, es gato, no es gato. Eso es la red neural. Listo, ya la hice. Ahora, la red neural, ¿cómo sabe qué es un 8, qué es un 3, qué es un 7? La tengo que entrenar. Ese concepto de entrenar es válido desde el año 44 hasta hoy. Hay que entrenar la red neural, no la puedo programar. No puedo decir, hice un software, se lo cargo en la red neural y la red neural quedó programada. No, no funciona así. La tengo que exponer a los datos. Entonces, ¿qué hago? Le pongo, tú dibujas un 3, agarramos el 3 tuyo, se lo ponemos y le decimos a la red neural que está toda desprogramada, bueno, ¿qué es esto? Te va a decir que es un 3, un 2, un 7, un 9, un 8 y un 4. ¿Por qué? Porque no tiene criterio ninguno. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo las salidas y les resto el valor esperado por mí, que es todo desactivado menos el 3. ¿Está? Esas diferencias las elevo al cuadrado y las sumo. Entonces, al elevarlas al cuadrado, el error se ve amplificado. Entonces, eso que yo sumé es la función de pérdida. La tengo que minimizar. Cuando la salida de la red neural es igual a la que yo esperaba, hago la resta, obtengo 0, elevo todos los ceros al cuadrado, me sigue dando 0, lo sumo todos los ceros y sigue siendo 0, entonces es ideal, ahí está regulada. Entonces yo tengo que hacer que para tu 3, la red neural dé el menor valor posible a su salida. Que tiende a 0. Que tienda a 0, o el menor valor posible, porque tiende a 0 con tu 3, pero ahora viene tu 3. Se lo damos a la red neuronal, entonces tenemos que hacer que en modo calibración, tenemos que hacer que la salida tienda a 0. Y luego viene otro 3 más, y así sucesivamente. Tenemos todos los 3 de todos nosotros, que son todos diferentes. Además, no todos escribimos en el mismo lugar del cuadrante, uno lo puede poner más a la esquinita, uno lo puede poner más centrado. Entonces, la red neuronal durante este proceso de aprendizaje o entrenamiento se va regulando para las distintas muestras que yo tengo de entrada, de que yo le puedo decir con eficacia, esto es un 3. Un 3 de una persona, un 3 de otra persona, un 3 de tal tipografía, de tal libro, el 3 lo escribían con tal tipografía y en tal otro libro con tal otra. Entonces él tiene un montón de muestras de 3. Bueno, ahora seguimos por el... Me olvidé empezar por el 0. Empezamos por el 0, 1, 2, 3, así hasta el 9. Entonces son un montón de casos que yo le puedo dar. Cuanto más casos le dé, mejor entrenada está. Entonces, cada una de esas perillas, ¿se imaginan cuando se regulaban a mano en el año 44? En un rato regulando perillitas para obtener el menor valor posible. ¿Por qué no 0? ¿Por qué el menor valor posible? Digo, porque si lo entrené para un 3, yo obtengo 0 cuando el próximo 3 es exactamente igual. Si no es igual, yo voy a obtener el menor valor posible, porque es otro 3. Entonces yo estoy buscando el menor número posible que me pueda dar la red neuronal como salida. ¿Es claro? ¿Sabes lo que es claro para mí? Sí. Que el inteligente es quien hizo ese entrenamiento. La máquina aprendió. La máquina aprende, pero esa red de elementos sumamente sencillos como son los perceptrones adquiere capacidades muy interesantes. Sí. Se pone muy interesante. Ya nos damos cuenta de que es muy dependiente de qué material le dimos como materia prima para entrenarla, cómo la entrenamos. Exacto, bueno, eso voy. Por eso decías que no piensa en realidad todavía. En el caso de un gato, tú tienes que meter muchas informaciones sobre muchos gatos. Le tengo que meter toda la cantidad posible de gatos que tenga, todas las imágenes de gatos que yo tenga de todos los ángulos y perspectivas. A la hora de entrenarla, no. Y un niño pequeño, ¿cuándo logra identificar un gato? ¿Cómo? Un niño pequeño ve un gato Sí. y rápidamente identifica a otros gatos. Nosotros podemos hacer eso. O sea, en nuestro cerebro podemos identificar Y lo objetos. podemos Para hacer nosotros no es un desde gran pequeño. mérito. Ahora, informáticamente, ¿qué programa informático haces? ¿En qué computador y en qué lenguaje que identifique una figura y que te diga esto es tal cosa? No, eso no existía. En la identificación, por ejemplo, la policía china, Sí. que con una pantalla identifica a la persona. Sí. Si tiene antecedentes, si no tiene, Sí. qué edad tiene, dónde vive, patatín, todo.
se basa en eso, pero ahí hay ciertos parámetros de ¿cómo se llama? De la forma del rostro. Inteligencia facial. Exactamente, el Reconocimiento reconocimiento facial tiene determinadas pautas con redes neuronales optimizadas para eso. No estamos hablando de lo mismo. La que reconoce nuestra caligrafía para los números en nuestro ejemplo. Si alguien escribe una letra, no funciona, Claro. No estamos entrenando con A su números. vez, para que identifique a alguien, primero tienen que haber entrenado Una base de con datos, esa claro, persona y en sus facciones. O sea, no es Bueno, eso es ligeramente distinto. Les A ver. explico por qué. Porque se le enseña entonces morfología facial. Ujú. La distancia entre las pupilas, la distancia de la nariz, o sea, una serie de parámetros muy completa, ¿no? Que permite determinar la morfología facial de una persona. Entonces, no es que la entrenamos a la red neuronal con la cara de cada uno de los chinos. No. ¿No? ¿Qué se hace? Se entrena para que pueda identificar la cara de un ser humano en general. Y luego sí busca en las bases de datos. Las compara con información que tiene en la base de datos. O sea que lo que hace primero es analizar el rostro, y de hecho ha fallado. O sea, Analiza el considerar a rostro y alguien obtiene. culpable por ello sería un error. O sea, si alguien... Bueno, ejecutar a alguien porque le pareció muy parecido a otro chino, me parece que realmente sería un error. Porque en realidad no tiene todas las caras de todos los chinos. No, Tenés que claro. haberle cargado la cara de... No es así. Es que la red neural analiza un rostro, Sí. toma determinadas métricas, Ujú. sabe hacerlo, sabe. La red neural no va a confundir un ojo con la nariz. Claro. ¿Por qué razón? Porque sabe lo que es un ojo y sabe lo que es una nariz. Hasta ahí llega la red neural. Ujú. Determina dónde está la cara, sabe si es un maniquí o no, sabe si es un oso de peluche o no, que también tiene ojos. Sabe, se dio cuenta de esas cosas, no es tan compleja la red neural. Y nos da a la salida una información que son métricas faciales, Claro. que son las que se comparan en la base de datos. Pero los chinos son todos muy parecidos. Pero para Pero las métricas faciales son Nosotros. son ligeramente diferentes. Por eso la justicia china es tan injusta. que esté entrenada para identificar otra, por ejemplo, en un examen, que haya un sistema que identifique si el alumno, ¿existe eso? Sí, existe. Existe. No entendí. Si el alumno usó... Hay muchas. Si un docente quiere saber si el alumno escribió los deberes o los hizo la inteligencia artificial. Creo que no lo hace ChatGPT por ahora, pero hay muchos servicios gratuitos de esos que yo empecé diciendo que todos los días salen 10 servicios. Todas las semanas sale uno de esos. Hay un sistema impresionante que clona la voz de la persona. Sí, Y exacto. después la hace decir lo que le dé la gana. Exacto. Entonces vos clonás la foto, pones la foto de la calle, clonás la voz de la calle y lo pones a la calle hablando algo que jamás en su vida dijo. Eso ya se hizo. Sí. Se hizo. Exacto. No. Exacto, Yo, sí. digo, yo soy periodista y todo el tema con la fotografía y ahora con la clonación del habla genera Ya el se puede caos desconfiar, en cuanto exacto. a cuál noticia fidedigna. Se está buscando identificar las imágenes reales con algún tipo de código para saber si son reales o no. Una marca de agua. Una especie de marca de Con agua. hacer videos, con eso y dejar a alguien. Claro, Podés hacer videos y poder nosotros- fraguar pruebas, Seguro. mostrar a alguien asesinando a otra persona Claro, nunca estuvo ahí. claro. Y estás Se puede haciendo, hacer una y es muy película con un creíble. actor que no está. Se hizo una película con un actor que había muerto hace 20 años. Sí, ¿Ah, sí? claro, sí. Sí, se hizo Claro. una película con Sí, un Es cada actor. vez más impresionante lo que se está haciendo. Ahora, No, eso Cada vez está- actúa mejor. es el momento de como de Brasil, también. claro. Les quiero plantear otra cosa. Que también quieren hacer una pregunta. sí. Sí, está muy Diga. fuerte. En el caso de la utilización de la inteligencia emocional para la medicina, digamos, Artificial. Sí, que es algo muy importante. sí, Sí, la emocional no sé si la tiene, pero digo, la artificial. sí, Usted tiene una base de datos sí. donde se alimenta la inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo está cerrada esa inteligencia, esa base de datos? Porque en la medicina, si usted pone YouTube o pone Google, hay una sarta de mentiras y de fake news y de cualquier cosa. Es decir, Sí. la calidad de la información de la base de datos, ¿cómo se controla? En el caso de la medicina, puede ser en el caso de cualquier otra disciplina o tarea. En el caso de, hay un emprendimiento de IBM que ya tiene unos 10 años aproximadamente, pueden ser 10, 12, anda por ahí, no es de ahora,
pero tampoco es una antigüedad que venga de la Primera Guerra Mundial. Se llama Watson. Es un servicio de IBM. ¿En qué consiste? En los centros de cómputos de IBM diseñaron completamente inconexo de lo que ahora es ChatGPT y las cosas que se están poniendo de moda, diseñaron una inteligencia artificial que se especializaba en 2 áreas de conocimiento: medicina y gastronomía. Se le puso todo el conocimiento disponible hasta el momento, o sea, miles y miles y miles de reportes clínicos de millones de personas, la alimentaron con eso durante muchísimo tiempo. Esa inteligencia artificial se depuró muchísimo y llegó a ser, en este momento, es un recurso invalorable. ¿Quiénes son los responsables de la información que se le pone? Los que están haciendo la inteligencia artificial. Pueden tener algún tipo de distorsión o de intencionalidad. No error, sino algo intencional. Pueden meter de eso que pueden ser racistas y le meten racismo. Pueden. Pero el sesgo también, digamos, cultural de la medicina o de las soluciones, no es lo mismo la medicina china que la medicina occidental o... ¿Cómo la inteligencia? A Watson, no, la inteligencia artificial no va a discriminar eso. La inteligencia artificial sencillamente uno la alimenta con patrones de entrenamiento y se entrena. ChatGPT está entrenada. A mí me parece magnífico la utilización de inteligencia artificial para ahora, la salud. Google... Para democratizar la salud, ¿no? Sí, bueno... el tema son los laboratorios. Un cirujano acá puede tener todo el conocimiento que tiene el mejor cirujano de Estados Unidos, que ha hecho 700 operaciones. Más. Todo el conocimiento de miles de médicos. Está todo plasmado ahí con miles de casos clínicos. No es un diccionario o una base de datos donde uno revise casos clínicos. No, es conocimiento. Y para N cantidad de variables dice, bueno, ¿cómo está la glicemia? ¿Cómo está tal hormona? ¿Cómo está? Con montones de datos de entrada. Está utilizando en operaciones. No en operaciones, en operaciones es otra cosa. Es un robot llamado Da Vinci, es otra cosa, ¿no? Y bueno, y entre Da Vinci, el robot, o sea, ¿qué es el robot? El robot es el que ejecuta la intervención quirúrgica. El día que se casen Da Vinci con Watson, yo creo que ese sea mi médico. Terminan los médicos. Se terminan los médicos. Aparte que los conocimientos en cualquier ciencia, especialmente en la medicina, tiene un recambio permanente, pero muy importante. Sí. Porcentaje muy grande del conocimiento médico se desecha y se sustituye por otro nuevo. Sí, exactamente. Pero va circulando permanentemente. Cada año. ¿Saben cuál es el momento de la historia donde hubo más científicos trabajando, haciendo investigaciones y obteniendo nuevos conocimientos? Ahora, este momento. Nunca hubo en la historia de la humanidad tanta gente como en este minuto ahora. Por suerte. La cantidad de individuos trabajando en laboratorios y trabajando en universidades, trabajando en fundaciones y trabajando en empresas, la cantidad de científicos que están trabajando en este momento es en el mundo. Porque capaz que estamos un viernes de tarde y dicen, no, acá no trabaja nadie, sí, pero en otras latitudes probablemente sí. Entonces, en el mundo jamás hubo tantos científicos trabajando como ahora. Y mañana va a haber más. ¿Por qué tú hablas de entrenar y no alimentar datos? Porque se le llama training, se le llama entrenar en el vocabulario, en la jerga de las redes neurales. Se llama entrenar en la red neural. Pero eso viene después de haberle cargado los datos. Claro. No tiene datos. No. Es el entrenamiento es la carga de los datos. No es una base de datos. Es exponer. Son los caminos. Es exponer a la red neural a distintas entradas. Y decirle, ¿y qué esto qué te parece que es? Ah, esto es un 5. No, es un 1. Entonces yo le digo, es un 1. ¿Por qué? Porque el haber salido del 5 hace que en la salida, ese 5 donde yo esperaba un 0, me va a dar un 5. Que yo lo hago al cuadrado y después lo termino sumando con los demás errores de los demás. Entonces tengo un margen de error enorme y yo lo quiero minimizar. Yo quiero minimizar esa salida. Tal vez no llego a 0, pero la voy a minimizar. ¿Y cómo la minimizo? Diciendo que ese número es el número que es. Y ahí lo vamos exponiendo subsecuentemente a los distintos datos de entrada y viendo a ver cómo se comporta. Eso hay que hacerlo muy rápido. Si no es inviable. Con manojo de números parece muy sencillo, pero toda una base de datos científicos, de medicina, o de física, o de química. Bueno, ahí no es una red neural.
usa redes neurales en algunos aspectos. Ahí es una estructura mucho más complicada, tipo LLM. No es esta red neural pequeñita que yo le estoy explicando cómo funciona la red neural para tener una... Sí. Son tecnologías híbridas. Maneja ontologías. Hoy hablamos de RDF. Donde yo tengo dos elementos que están unidos por un sujeto, por decirlo de alguna manera, que es Dublin Core. Esas ontologías son bases de conocimiento, no de datos, de conocimiento, distinto. Las bases de datos son bases de datos. Yo puedo tener, mi agenda es una base de datos. Tengo personas, tengo sus emails y tengo sus teléfonos. Eso es una base de datos, pero no una base de conocimiento. Una base de conocimiento dice que el amor no es un planeta, no es un continente, es un sentimiento. Entonces, ya empezamos a ver, y tampoco es un sabor de pizza. Entonces, ya lo voy llevando. Eso es una base de conocimiento, es llevar los conceptos, las palabras, las ideas, catalogarlas, hacerlas pertenecer a determinada familia. ¿África qué es? Puede ser un continente o un nombre de mujer. Capaz que es un nombre de alguna calle, eventualmente. No generemos inteligencias artificiales tan estrictas, ¿no? Pero puede ser un continente, un nombre de mujer, una calle. Capaz que es una marca de algo. Pero digo, indudablemente no es algo que yo lo vaya a buscar en la medicina o en la electrónica. Entonces, eso es una base de conocimiento, no es una base de datos. Está conformada por tuplas, son renglones, son entradas en esa base de conocimiento donde hay tres elementos. Este elemento y lo que los vincula. Estandarizado. Esa base de conocimiento, más las redes neurales, más eventualmente algoritmos genéticos, más lógica difusa, más SVM, más otras cosas más que de repente están en la vuelta y yo no me enteré, hacen entonces inteligencias artificiales que combinan tecnologías y son capaces de generar resultados sorprendentes. Siempre hay redes neurales en las inteligencias artificiales. A mí lo que me preocupa es que si tenemos en la bolsa ya instalados todos inteligencia artificial, entonces las finanzas internacionales ya se empiezan a guiar por criterios eficientistas. Sí. ¿En dónde está el criterio humano o el criterio político? Porque entonces... Claro. Ella te informa, pero vos la toma de decisiones. Claro, en la medida que la inteligencia artificial no sea relevada por el dueño, va a ser lo que le parezca bien. Va a ser lo que le parezca bien. Yo me acuerdo, básicamente va a funcionar. que la quiten la inteligencia artificial y que el dueño diga, no, yo quiero hacer esto por razones La éticas. bolsa y los préstamos a los Claro, ese es el tema. Pero si está también, yo supongo que toda La bolsa tiene un gestor que tiene un montón de parámetros o condiciones para que la bolsa siga funcionando. Claro. Si estos sistemas sobrepasan esos parámetros, Las operaciones se bloquean. Pasa continuamente. Claro. Operaciones de ciertos valores que suben o bajan de cotización más de un cierto porcentaje, o la bolsa entera baja, Claro. ahí se paran las Pueden cerrar la bolsa, pueden suspenderla momentáneamente, claro. Se dan en los feriados bancarios que ocurren cuando hay algún problema catastrófico a nivel o político o económico. A veces hay feriado bancario y está cerrada directamente las operaciones. Esas cosas pueden ocurrir. Eso está en manos de personas. Eso está en manos de personas. Por ahora está en manos de personas. Por ahora. Por ahora. Claro, ¿qué pasa cuando la decisión tomada por una máquina contravalora una decisión ética humana? Por ahora no lo dejamos hacer. Por ahora. Por ahora no lo dejamos hacer. Claro, pero la decisión, por ejemplo... Lo que vos estás diciendo en la bolsa, yo no creo que tenga ética. Yo creo que ellos están jugando al mejor postor y si con esas acciones le sacan el apoyo... Claro, pero siempre puede haber un freno humano en cualquier ámbito regulatorio. En cualquier ámbito regulatorio de la bolsa puede haber un freno humano. Alguien puede decir, no, pará, suspendemos, hoy no trabajamos más. Siempre puede haber un freno humano. Por ahora. Bueno, para la humanidad hubiera sido bueno al revés, ¿no? Que la máquina hubiera dicho para. A veces sí. No sé si es muy complejo, pero sí. Para entender el entrenamiento que decías del 1 al 10, sale ese valor al cuadrado y ¿cómo lo volvés? Porque hasta ahí no lo entrenaste, ahí obtuviste un dato. Obtuve un dato, sí. ¿Cómo vuelve eso para que se entrene? Hay varias técnicas
Hay varias técnicas. Una muy usada se llama retropropagación. Dijimos que la red neuronal puede estar en dos modalidades, en entrenamiento o en uso. En entrenamiento yo puedo ajustar las valoraciones, las ponderaciones de cada uno de los perceptrones. En uso, no, esos valores están ajustados. ¿Me explico? O sea, según el resultado que apareció, yo ajusto de alguna manera cada uno de los perceptrones para minimizar entonces la función de costo. Entiendo. Esa minimización de la función de costo se puede hacer mediante varios procedimientos distintos. Uno de ellos es gradiente descendente. Cuando uno hace un cálculo multivariable y lo quiere graficar, ahí no alcanza dos ejes en un sistema de coordenadas. Ahí precisamos 3 ejes. Entonces tenemos ese tipo de graficación que parece como un trapo arrugado, que está flotando en el medio de un cubo, ¿no? Ese tipo de gráfica entonces tiene valles. Tiene valles y tiene picos. Voy a hacer un plano también. O sea, sale lo que sale. Estoy graficando múltiples variables en un sistema de coordenadas entonces de 3 ejes. Entonces yo tengo que buscar para cada situación el valle más profundo, porque es donde se minimiza la función de costo, es donde mi salida está más cerca de cero. Entonces, si yo estoy en un punto X del plano XY y estoy buscando el menor Z, yo puedo decir, bueno, ¿para dónde va la pendiente? Hacemos cuenta que uso una bolita como indica para dónde va la pendiente, trazo un vector, pero yo estoy encontrando el valle más cercano, que no necesariamente es el más profundo, ¿es claro? Entonces ahí preciso un algoritmo que le llaman de gradiente descendente. El gradiente descendente me genera varios vectores que son trayectorias que tiene que hacer mi pelotita, por decirlo de alguna manera, hasta encontrar el valle más profundo en el plano completo. ¿Es claro? Donde se cruzan todos los vectores. Los gradientes en realidad son positivos, son los vectores negativos, porque yo quiero bajar, no subir. Pero capaz que son 3 movimientos para llegar al valle más profundo para ese escenario. Y luego tiramos de vuelta porque le estoy viniendo con otra letra en el entrenamiento. Y la B, y me genera una salida, y las sumo todas, y las elevo al cuadrado, y las utilizo para graficar nuevamente. Entonces tengo que encontrar el pozo más profundo. Esa es la técnica de gradiente descendente. Hay otra que no tiene nada que ver, que se llama retropropagación. La retropropagación consiste en empezar a tomar los valores y pasarlos a capas anteriores y hacer... es un poquito más de fuerza bruta, lleva más, digamos, más pasos y es menos compleja que el gradiente descendente, pero hay más técnicas todavía. Hay un montón. Todo esto termina siendo álgebra lineal. Todo se reduce a álgebra lineal. ¿Qué está haciendo individualmente cada perceptrón? Y nada muy lógico. Uno ve después cuando eso va funcionando y no tiene lógica ninguna. Pero el conjunto tiene una capacidad tremenda de determinar patrones e identificarlos, con muy pocos recursos. Esa es la base fundamental de las inteligencias artificiales que hay hoy. No la única. No pensemos que toda inteligencia artificial es una red neural. No, yo no planteé eso en ningún momento. ¿Quién hace el trabajo de entrenarlas? Seres humanos. Compañías, el gobierno. No, esencialmente son compañías. Hay una es OpenAI. OpenAI es la dueña de ChatGPT. Google también tiene una inteligencia artificial que se llama Gemini, que tuvo un problema, que es buenísimo que lo plantee. Cambiaron de nombre. ¿Le cambiaron de nombre? Alphabet. Google ahora se llama Alphabet. Gemini. Sí, pero Gemini es ahora, antes era Bard. Antiguamente se llamaba Bard. No le funcionó muy bien, la discontinuaron y empezaron un proyecto nuevo que en este momento es Gemini. Es una de las que también están en la vuelta, también la pueden probar. Entonces, es una inteligencia artificial generativa que además de darme texto me puede generar imágenes y videos. Pero tenía un cierto sesgo, que le generó un problema. Lo pueden buscar en internet y van a validar que esto es así. Se le preguntaba entonces, dibújame soldados nazis, y ponía soldados nazis, dentro de los cuales la gran mayoría eran de color o asiáticos. Y nosotros sabemos que no era así. Entrenaron que los malos eran de color asiático. No necesariamente, en realidad la entrenaron. Le pedían también, dibújame la imagen de un papa. El papa, pero no el papa actual, un papa así en abstracto. Una mujer negra, con los atavíos del papa. Entonces, tenía un entrenamiento claramente orientado a la
a lo políticamente correcto, a la diversidad, a la inclusión. Claro. ¿Cómo no van a dejar a las mujeres y a los asiáticos y a los negros ser soldados en la época del rey? ¿Cómo no lo van a dejar? Obvio que había. Entonces miente, es inconsistente con la realidad para ser políticamente correcto. Claro. Es la mejor versión que podía Ya que no puedo cambiar la realidad, cambio el relato. Exactamente, entonces era un fabricante de relatos en definitiva. Y uno piensa, ¿la inteligencia artificial es imparcial? No. Este evento nos demostró que no es imparcial. Que definitivamente tiene una tendencia, un sesgo que está dado por el encargado de inteligencia artificial. ¿Con qué tipo de orientación, de ideología la puede llegar a entrar? Lo cual se pone muy interesante. Peligroso. Y peligroso. La actitud de cada uno de nosotros tiene que ser que la inteligencia artificial, úsala, pero no confíes ciegamente. Es como los medios de comunicación. Claro. Yo sé que en este momento, depende de qué medio de comunicación yo escuche, voy a tener noticias diferentes de lo que está pasando en este momento en Oriente Medio. Con una tendencia, con la otra tendencia, el bueno es este, el bueno es el otro. No te lo dicen, te lo insinúan. Pero te están alimentando tu percepción de la realidad desde una perspectiva individual o del medio. Con las inteligencias artificiales pasa exactamente lo mismo. Estas inteligencias artificiales generativas. El día que la inteligencia artificial te diga, que nos falta mucho, esto es bueno y esto es malo, que ya de hecho ya lo están haciendo en alguna medida, el problema es creérselo, ¿no?